Hola, bienvenido a mi programa en este día. Soy la pastora Corey Gómez. Te doy una cordial bienvenida al programa de hoy. Hoy es un día sumamente especial porque voy a seguir compartiendo contigo la palabra profética, la palabra para el año 2011, una palabra sumamente interesante, pero una palabra dura, pero pues buena, una palabra sumamente buena. Yo soy la pastora de la iglesia Avance Global. Estamos allí ubicados en la 12656 de la Gold Road. Y quisiera que nos visitaras uno de estos días. De verdad me encantaría verte, sobre todo a las personas que nos llaman, y me encantaría que un día nos visitaran. Quiero tomarme en este momento el espacio para responder algunas preguntas que me han estado haciendo. Se me había pasado por alto. Hubo algunas personas que me llamaron preguntándome si damos constantemente los servicios o los cursos de consejería. Y en este año estamos planificando dar 2 cursos más de consejería. No te preocupes que vamos a estar pasando por televisión, por mi programa. Cuando los vayamos a tener, vamos a estar avisando. Así es que prontamente en este año vamos a tener un próximo curso. Vamos a estar trayendo nuevamente a la doctora Sandra Sil para poder certificar consejeros cristianos. Durante el programa, hermano, hermana, gracias por verme y llevarme. Tenemos una línea de oración abierta y tienes el número de teléfono en la pantalla. Queremos que nos llames, hermanos. Tenemos personas que realmente quieren orar por ti y quieren ministrar a tu vida, quieren bendecirte. Siéntete libre de hacerlo. Y bueno, también si quieres saber sobre nosotros como congregación, nuestra visión, qué es lo que Dios nos ha entregado, puedes entrar a nuestra página de internet www.globaladvancedchurch.org, o también puedes entrar en mi página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez. Y bien, hace ya unos días tengo compartiendo contigo la palabra profética para el 2011. Todavía falta mucho. Apenas tenemos algunos programas. Vamos a seguir todavía esta semana y toda la semana que viene con la palabra profética, y muy probablemente la siguiente, porque hay muchas cosas que el Señor nos ha estado diciendo, que el Señor nos ha estado entregando, y quisiera realmente compartir esta palabra con el pueblo de Dios. Entre paréntesis, si estás interesado en recibir esta palabra, llámanos. Nos gustaría hacerte llegar de alguna manera esta palabra para que la tengas en la mano. Estuvimos viendo desde el principio qué significa la palabra 11, que es el año 5771 en el hebreo, y es el año Ayin Aleph. Y el año Ayin Aleph, explicaba yo en el primer programa cuando inicié con esto, que Ayin significa ojo y significa entender o obedecer lo que Dios nos está diciendo. Tiene la implicación de que tenemos delante de nosotros 2 opciones. Tenemos que aprender este año a tomar decisiones que produzcan la vida de Dios y que no traigan muerte a nuestra vida. Y decía que Aleph es el símbolo de la unidad. Por eso es que la clave de este año es la prueba de la visión para traer unidad al cuerpo de Cristo. Y te decía que uno de los ejemplos interesantísimos en la Biblia con respecto a una visión tratada tenía que ver con el caso de Sansón, un hombre con visión, un hombre con llamado, un hombre con destino, un hombre con unción, un hombre con propósito, pero que simplemente decidió, por entrar en un coqueteo con el mundo, un coqueteo con aquello que le había sido prohibido, simplemente perdió la visión y se convirtió en el hazmerreír de todos. Es mi oración que tú y yo en este tiempo no solamente alcancemos nuestro destino, pero que nos mantengamos íntegros al llamado de Dios, nos mantengamos íntegros a la palabra que el Señor ha entregado a nuestras vidas. Estuvimos hablando acerca de los padres de Samsón. Te decía que Manoa, un hombre sumamente interesante cuando lo estudiamos, porque Manoa significa descanso, significa reposo, de la tribu de Dan, que significa juicio. Y yo te decía que Manoa representa a ese hombre maduro en el Señor, ese hombre que ha llegado a un nivel donde ha aprendido a descansar en la palabra que Dios le ha entregado en su lugar asignado, pero un hombre también que ha podido, por el uso de los sentidos, ha podido llegar a diferenciar entre lo bueno y lo malo.
Hablaba de la mamá de Sansón, te decía que en el capítulo 13 de Jueces, o sea, en el libro de Jueces no aparece su nombre, pero en que Primera de Crónicas 4:3 aparece su nombre. Ella es Hazelelponí, que significa sombra, penumbra, objeto oscuro, opaco, oscurecer. Una mujer de la tribu de Judá, llamada a celebrar, pero una mujer que había perdido su propósito en el Señor, su destino, y por eso vemos cómo esta mujer fuera de su destino pues no producía hijos, figurativamente no producía el fruto, y el llamado es como esta mujer, en el momento que se encuentra con Cristo, en el momento que se encuentra con el ángel, esta realidad cambia y esa situación de esterilidad es cambiada y ella puede producir a Sansón, un hombre fuerte que había sido destinado por Dios para destruir la opresión que el enemigo había traído sobre el pueblo de Israel. Ahora bien, estuvimos hablando acerca de que Sansón era un hombre que había sido nazareo, había sido dedicado para Dios, apartado para Dios desde su nacimiento para toda su vida. Estuvimos viendo qué significaba. Dice, cuando el ángel se le aparece a esta mujer, le dice que la navaja no podía pasar por sobre su cabeza. Y la idea en el hebreo tiene que ver con que no podía producirse alteraciones, cambios en lo que es el principio de Dios. Y una de las acepciones interesantísimas de la palabra cabeza, que es la palabra rosh en el hebreo, tiene que ver con la piedra angular. Y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que la piedra angular, que es el modelo por la cual se producen todas las demás piedras que van a ser usadas en la edificación, lo que está diciendo es que en la piedra angular no va a haber cambios, es decir, y en la piedra angular o Jesucristo mismo, que es el fundamento del edificio, en el fundamento no pueden haber cambios. Me llama mucho la atención, sobre todo, que en el año 2009 y en el año 2010 hemos escuchado a hombres y mujeres de Dios a nivel de televisora nacional y no necesariamente televisoras cristianas, los hemos escuchado haciendo declaraciones sumamente fuertes con respecto a lo que es un fundamento. Por ejemplo, hemos escuchado a personas reconocidas de la ciudad diciendo cosas como esta, que Jesucristo no es el único camino, o que podemos probar otros caminos. Y eso es bien serio, sumamente serio, porque la Biblia es bien clara cuando dice que hay un solo camino para llegar al Padre, este es Jesucristo. Y cuando nosotros queremos cambiar el principio, el fundamento, simplemente estamos pasando navaja en la cabeza. Es decir, estamos cortando donde radica la fuerza, porque la fuerza radica en que el fundamento, dice la Biblia, que un fundamento es solamente establecido, Jesucristo, y sobre este fundamento nosotros sobreedificamos. Pero cuando el fundamento es cualquier otra cosa, hojarasca, cuando el fundamento es arena, cuando el fundamento es cualquier otra cosa, vienen las lluvias, las tempestades y la casa cae. Muchos ministerios están cayendo porque su fundamento no es una doctrina sana, es decir, no es la persona de Cristo. Son emociones, son momentos, son puertas abiertas, es tu momento de luces, tu momento de reconocimiento, pero no es Cristo. Pero cuando las luces cambian, cuando nos ponemos viejos, cuando las enfermedades viejas vienen, cuando el dinero se va, entonces la casa cae. Una casa permanece solo, no porque haya dinero, no porque haya muchas finanzas, muchos recursos, mucha gente que nos alabe. La visión que el Señor nos ha entregado, el edificio que el Dios nos ha mandado a construir, solo permanece si el fundamento es Cristo y si ese fundamento permanece puro. Estuvimos también mirando acerca de los votos del Nazareo, que eran sumamente interesantes, y yo decía lo siguiente: Dios está llamando a una generación nazarea. Dios está llamando a que una generación de gente que reconoce que ha sido apartada, que ha sido escogida, una generación especial, que se levante para vivir para Él en santidad. Me preocupa cuando con facilidad permitimos que situaciones externas empiecen a intoxicar nuestra vida. Cuando con facilidad nosotros llenamos nuestra vida de cosas que no vienen de parte del Señor. Yo no soy legalista en cuanto a la música que escuchas o en cuanto a cómo te vistes, pero sí déjame decirte lo siguiente. Si tu mente y tu corazón está más ocupado por las modas o por las músicas de afuera o por cosas que no tienen nada que ver con el Señor, yo te dijera que tienes que revisar tu fundamento.
porque muy probablemente hay una mezcla allí que no tiene nada que ver con santificación y con vivir para Dios como Dios nos está llamando a vivir. Y te vuelvo a decir, no tiene nada que ver con legalismo. Yo creo que nosotros somos libres en el Señor, que podemos vivir en el Señor, disfrutar cada cosa que Dios ha creado, que Dios ha hecho, pero también creo que nosotros como gente de Dios llamada a vivir para Él necesitamos ser celosos de la unción que Dios nos ha entregado. Estamos en un tiempo sumamente difícil y la unción y la visión que Dios nos ha entregado no tiene precio, hermanos. Solamente Cristo pudo pagar el precio de esto y no hay nada que pueda igualar el privilegio de ser un instrumento utilizado por Dios en un tiempo como este. Y el Señor está requiriendo de vasos verdaderamente limpios, de vasos verdaderamente santos, para que sean utilizados para su gloria. La santidad no es un tema del siglo pasado, déjame decirte. La santidad es un tema de este tiempo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y no tiene nada que ver con la segunda venida de Cristo. Es que si tú no tienes santidad en tu vida, tú no vas a ver la manifestación de Cristo en tu vida en este tiempo. Y decíamos entonces que habían algunas cosas importantes, habían 3 prohibiciones que el ángel dio, pero que una de ellas no fue claramente establecida, que tenía que ver con no juntarse o no pegarse, no contaminarse con los muertos, sino que el ángel establece 2 condiciones según número 6, 1 al 8, pero la tercera la cambia por una frase interesante: comenzaría a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y yo decía que beber vino en el hebreo era una sola frase, que es la palabra yayin, tiene que ver con intoxicación, y el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 5 verso 18 nos insta a que no nos embriaguemos, no nos intoxiquemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, la exhortación apostólica tiene que ver con que nosotros no podemos permitir que nuestros sentidos naturales y espirituales sean estupidizados o sean controlados o sean manipulados por situaciones externas, llámense esas situaciones como se llamen, condiciones económicas, condiciones políticas, condiciones sociales, situaciones, doctrinas teológicas o ideologías o lo que sea. No pueden controlar tus sentidos, eso es intoxicarse, sino que sea el Espíritu Santo trayendo una dirección clara, una dirección precisa a tu vida, de tal manera que puedas vivir para Dios, para traer gloria a su nombre. Y lo segundo era que no podía comer inmundo. Y la palabra allí es la palabra tamé, que significa amancillar, contaminado. Y el mismo apóstol, hablándonos acerca del matrimonio, dice que el lecho sin mancilla, ese es el lecho que es bendecido por Dios. Y dice, y a los fornicarios y adúlteros, pues entonces el mismo Señor es el que los va a juzgar. Y yo te decía que no solamente a nivel natural, porque nosotros a nivel natural lo entendemos perfectamente. El problema viene cuando a nivel espiritual hacemos una aplicación de la enseñanza, porque hay un gran sector de la iglesia que está adulterando, que está fornicando con dioses ajenos, porque todo aquello que toma un primer lugar en nuestra vida, todo aquello que toma un lugar que roba mi intimidad con Dios, le estoy entregando a Él mi amor, le estoy entregando a Él mi corazón, mi primer lugar, y eso se llama adulterio espiritual. Y terminaba hablando en Jueces 13:24 con la frase de que el niño crecía, y dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en Sansón, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Y por lo que significan estas palabras en el hebreo, te decía que Sansón se convirtió en la maldición de Dios sobre los filisteos y trajo juicio sobre estos pueblos, es lo que te quiero decir. Y encontramos una segunda aplicación de esto, porque y con esto yo terminaba el día de ayer, y decía que cuando los ministros, los hombres de Dios que han sido escogidos, hombres, mujeres de Dios, escogidos por Dios, han sido levantados por Dios, les ha sido entregado una visión, les ha sido entregado un propósito, les ha sido entregado un plan, han recibido un mentoreo de parte de Dios, y sin embargo deciden corromperse, deciden caminar en sus propios deseos. Encontramos que como Sansón,
se convierten entonces en una maldición sobre sus propios pueblos. Y la gente que los ha idolatrado, la gente que los ha colocado ahí y que los mantiene ahí, pues entonces esos ministros son su propio juicio. De parte de Dios se ha dicho, lo dice la palabra, no lo digo yo. Así es que si a usted le afecta o le ofende, pues hermano, contienda con Dios y no contienda conmigo, porque este es un principio bíblico. Ahora te decía bien que Sansón había sido llamado a pelear en contra de los filisteos, a traer juicio sobre los filisteos. ¿Quiénes son los filisteos? Los filisteos son, en su primera definición, que es la palabra peleshet en el hebreo, es ondulante y tiene que ver con la ola del mar. Tiene que ver con gente que tiene doble ánimo. Dice el apóstol en el Nuevo Testamento que la gente de doble ánimo que viene como la ola del mar, de aquí para allá, son gente que son inconstantes en todos sus caminos porque tienen dos pensamientos. Y encontramos en cierto periodo de la historia del pueblo de Israel que uno de los profetas más prominentes de Israel se tiene que levantar delante del pueblo, fue el profeta Elías, y le tiene que decir al pueblo: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos dioses? ¿Hasta cuándo van a estar entre dos aguas? ¿Hasta cuándo van a tener un pie afuera y un pie adentro? Si Jehová es Dios, bueno, quédense con el Señor, sírvanle y santifíquense para Él. Pero si Baal es Dios para ustedes, entonces váyanse para el mundo completamente. El Señor Jesús lo dijo de esta manera en el libro de Apocalipsis. El Señor, hablándole a la iglesia, le dice: porque tú no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Y lo tremendo es que el mismo Señor dice: yo preferiría que fuera frío, yo preferiría que estuvieras en el mundo completamente, pero no tibio. Es decir, voy a la iglesia el domingo, me visto de evangélico, algunos atabelos se ponen, o no me afeito todo el tiempo, o me pongo la loción del evangélico para que piensen que soy cristiano, pero entonces después vivo como me da la gana. El Señor te está diciendo: prefiero que estés en el mundo completamente, porque a causa de que tienes una condición tibia, entonces te voy a vomitar de mi boca. Esto es lo que significa filisteo. Filisteos es el ataque del enemigo sobre nuestras vidas para llevarnos a una condición donde perdemos el primer amor. Y el Señor le dijo a la iglesia en Apocalipsis: tengo una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Yo he visto tu trabajo, has trabajado arduamente, has probado a los apóstoles, has probado a los profetas, las enseñanzas, los que son falsos, los ves falsos, porque tienes conocimiento. Pero tengo una cosa contra ti, que tú has dejado tu primer amor. Esto es filistea. Ahora, ¿cómo entran los filisteos a la vida del cristiano en este tiempo? Hay varias características que son interesantes. Fíjate esto. En Jueces capítulo 14, verso 3, dice que Sansón fue un día, estaba rodeando la tierra y vio a una mujer que le gustó y dice: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que tú tengas que ir a tomar de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió: tómame esta mujer porque ella me agrada. La primera cosa que encontramos es que los filisteos en este tiempo, en nuestra vida, son cosas que nos atraen, son cosas que nos gustan en nuestros sentidos naturales. Fíjate esto. Dice que esa mujer estaba en un lugar que se llamaba Timna. Y Timna significa porción asignada. Mira, y en el nombre de Jesús, yo hoy declaro que esto que voy a compartir contigo, tú lo entiendes. Sansón estaba rodeando la tierra y llegó a este lugar que era parte de su porción asignada. Recuerda cuál era el propósito de Sansón. Sansón había sido levantado para traer juicio sobre los filisteos. Y él estaba caminando trayendo juicio, y en esa porción, en ese lugar de heredad, en la herencia de Dios para él, se metió, estaba una filistea por ahí mal puesta, que entonces Sansón dijo: me gusta esta filistea, me quiero casar con ella. La palabra agradar significa parejo. Cuando él dice me gusta porque ella me agrada, lo que está diciendo: yo quiero aparejarme con ella, yo quiero hacerme igual a ella. Escúchame, los filisteos o la seducción filistea ha venido a tu vida para bajarte de tus niveles, de tus estándares espirituales. Me llama mucho la atención cada vez que veo y lo veo una vez y otra vez. Ves a las mujeres muy espirituales, a los hombres muy espirituales, hasta el día que se le aparece un hombre o una mujer.
hasta ese día, porque a la semana siguiente se vuelven locos. A la semana siguiente ya tú no los ves más. A la semana siguiente ya Dios le empezó a dar sueños y visiones de cosas que vienen de su propio corazón. Filisteos metidos. Pero si tú sigues leyendo, dice que tanto insistió que los padres fueron y buscaron a la mujer. Y dice que él hizo fiesta. Y la palabra fiesta, hizo fiesta, es en el hebreo mishte, que significa beber o aturdirse. ¿Cuál era la primera condición que el ángel dijo sobre Sansón? No va a tomar vino. ¿Qué significa? No va a intoxicarse. Y cuando lees el pasaje que está en Jueces capítulo 14, dice que Sansón hizo fiesta como acostumbraban los jóvenes a hacer. Y la palabra hizo fiesta es a intoxicarse, como la palabra jóvenes, que significa como los elegidos, los escogidos, los niños predilectos solían hacer. ¿Qué estoy diciendo aquí? O mejor dicho, ¿qué está diciendo aquí la Biblia? Porque me llama mucho la atención. Me llama la atención que esa palabra, bakhur, que traduce jóvenes allí, una de sus traducciones es hijo predilecto. Y me llama la atención porque si tú vas, Jacob era el hijo predilecto de su mamá y se convirtió en un tramposo porque era el hijo predilecto hasta que se encontró con Cristo. José era el hijo predilecto de Jacob y era un chismoso hasta que Dios lo trata en la cárcel para llevarlo a gobernar sobre Egipto. Y aquí lo que está diciendo es que no nos vamos muy lejos, hermanos. Los hijos de mamá y papá, la frase que uno utiliza, ese es un hijito de mamá y papá, es un hijo consentido que no valora y que no sabe las cosas, y queremos en la iglesia que los pastores nos tengan de hijitos consentidos para hacer lo mismo que esto. Dice que él hizo fiesta, es decir, se intoxicó como los hijitos predilectos suelen hacer. Ahora, me llama la atención que esa palabra bakhur viene de una raíz primitiva que significa hombre de guerra. ¿Sabes cuál es el ataque en contra de los guerreros de Dios de este tiempo? Ponernos a hacer cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. Primera cosa entonces, los filisteos han venido a tu vida para robar tu primer amor. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen haciendo que tus sentidos se aturdan, que tus sentidos se entontezcan para que tomes decisiones inadecuadas. Pasado el tiempo, ya no pudo regresar con aquella mujer, conocemos la historia. Dice que siguió caminando por ahí, si vas al verso 15. Dice que conoció a otra mujer. Antes de, por cierto, de conocer a Dalila, se enredó con las rameras. ¿Qué significa una ramera? El apóstol es muy claro cuando dice, no tiene espacio en nuestra vida. ¿Cómo se va a unir un santo de Dios con una ramera? ¿Qué es una ramera? Es alguien que vende su cuerpo. Es alguien que su cuerpo, que no es una persona de pacto. Vuelvo a insistir, los filisteos tienen que ver con no tener, o mejor dicho, con tener relaciones con personas que no son gente de pacto en nuestra vida. No podemos estar ligados con gente que no es de pacto, aunque sean gente que está metido en la iglesia. Porque bastante gente que tenemos en la iglesia que son infieles, bastante gente que tenemos sentados en las iglesias que son ladrones, que son tramposos, que son mentirosos y que quieren buscar y tomar ventaja de los hermanos o tomar ventaja de la verdadera gente del Señor. Pero si lees en el verso 15 de ahí del 14, dice que él se encuentra con otra mujer y se enamora de ella, Dalila. Y los filisteos le dicen a Dalila, le dicen, induce a tu marido. La palabra inducir allí es la palabra patá, que significa en el sentido figurativo, engañar de manera siniestra a través de lisonjas. ¿Sabes qué es eso? En el castellano, que utilizamos tú y yo todos los días, se llama manipular. Eso es lo que hizo Dalila.
la filistea. ¿Cómo los filisteos nos inducen al pecado? Lo primero es que a través de los sentidos nos estupidizan, nos entontecen para que tomemos malas decisiones, pero lo segundo es que a través de lisonjas. Me llama mucho la atención porque fíjate que la gente con mayor unción, que es a la que más persiguen en las iglesias, todo el tiempo los quieren enamorar o las quieren enamorar con que eres lo más bello, la más bella, es que es tan inteligente, tan interesante, puras lisonjas. Y no entendemos que simplemente son acechanzas del enemigo. Inducir significa engañar de manera siniestra a través de lisonjas. El enemigo quiere utilizar palabras lisonjeras en tu vida. Pero lo más serio de todo esto es cuando el pueblo de Dios quiere escuchar solo lisonjas de sus ministros. Cuando no pueden soportar un mensaje que les confronte con el pecado, sino un mensaje que solamente le diga que usted va a ser próspero aunque viva como le dé la gana. Pues mentira del diablo, porque eso no lo dice la Biblia. Y usted podrá pagar semanalmente $1,000 por esa palabra profética y gloria a Dios que entonces te quedes sin nada. Porque ninguna va a venir a cumplimiento porque vienen de bocas como la de Balaán. Tan simple como eso. ¿Tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo en el nombre de Jesús? No podemos ser un pueblo que solamente quiere recibir lisonjas de los ministros. No podemos ser un pueblo que solo quiere recibir lisonjas del ministro profético. En el nombre de Jesús somos un pueblo que queremos encontrarnos con Cristo. Y cueste lo que cueste, sea el precio que tengamos que pagar, nosotros queremos ser gente transformada por Cristo. Y finalmente, los filisteos vienen a instigar. Jueces 14:17 dice que ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Y al 7º día él se lo declaró porque le presionaba y ella se lo declaró a los hijos de su pueblo. Por 7 días esta mujer le lloró que le dijera por qué, cuál era, en qué consistía su fuerza. Y Sansón dice que le declaró en qué consistía su fuerza. Y esa palabra lloró por 7 días en presencia, para que le diera la palabra. En el próximo programa te voy a hablar de dónde viene esta gente y cómo es que ellos pueden instigar y hacer que nosotros nos debilitemos. Escúchame, hermano y hermana. Yo sé que lo que estoy enseñando esta semana no es una palabra suave ni una palabra fácil, pero si tú eres un hombre o una mujer que quiere vivir para Dios, más aún que quieres tener hijos para Dios, yo te animo a que escuches la palabra en esta semana. Yo te animo, aunque te parezca duro, que por favor pon el programa y escucha lo que tengo que compartirte, porque así como es de dura, también hay una palabra llena de esperanza que Dios quiere entregarte. Dios quiere que te levantes en este tiempo para que tú puedas sujuzgar, para que tú puedas tomar dominio sobre los filisteos en la vida de tus hijos, en la vida, en tu hogar, en tu iglesia, y te levantes como una persona victoriosa en el nombre de Jesús. 2011 es el año de la prueba de la visión por la unidad, y es un tiempo donde o veremos a nuestras familias apartándose del Señor o vamos a ver a nuestras familias viniendo a los pies de Él. Te invito en el nombre de Jesús a que tú puedas seguir sintonizando los programas. Quiero bendecirte de manera especial. Allí tienes el número de teléfono. Llámanos porque tenemos una palabra especial para tu vida. Te espero en mi próximo programa. Que el Señor te bendiga y te guarde.